En este espacio queremos dar a conocer la labor que lleva a cabo el editor de un libro, teniendo en cuenta que el editor es la persona que se encarga de toda la coordinación de un proyecto editorial. En este caso hablamos de un libro, aunque bien puede ser una revista o un ebook, desde su creación o traducción hasta la publicación. Nos vamos a acercar a la labor que como editor lleva realizando Jesús García Sánchez, responsable de la editorial Visor, que lleva más de 45 años como editor de poesía española e hispanoamericana del más alto nivel. Gracias a esa labor, los lectores en español han podido acceder a una poesía llena de matices, abierta y rigurosa. En Sin Distancias vamos a hablar ahora de literatura. Me acompaña el profesor catedrático de literatura española, José Romera Castillo. Un saludo, profesor Romera. Muy buenas, de nuevo por aquí. De nuevo por aquí y bienvenido, bueno, bien hallado porque estás en tu casa. Quiero comentar para los oyentes, los estudiantes que no lo conozcan, que habrá muchos que sí lo conozcan, pero el profesor José Romera Castillo, además de catedrático de literatura española, lo diré en resumen, porque la cantidad de cargos que tiene, es director del Centro de Investigación de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías, director de la revista Signa, académico correspondiente de las Academias Norteamericana y Filipina de la Lengua Española y de las Academias de Buenas Letras de Barcelona, Granada y Córdoba. Y además, y esto es lo más reciente, académico de número de la Academia de Artes Escénicas de España. En resumen, profesor Romera. Y él ha tenido la idea, la feliz idea, quiero subrayar, de invitar a nuestro programa a Jesús García Sánchez. En adelante, Chus Visor. ¿Qué tal, Chus? Bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Bienvenido a la UNED, que es también casi como tu casa. Casi como mi casa. Esto es. Chus Visor es editor, lo conocerán todos los que sean aficionados a la lectura, a la poesía. Es editor, es conocido en el ambiente editorial como Chus Visor, y viene a comentar aquí, bueno, la conversación va a girar sobre todo por un libro de reciente publicación también que se llama Ojo a Visor. ¿Es una advertencia o qué es esto? Así. No sé, el título precisamente tú, mira qué casualidad, el título lo puso José Romera. ¿Ah, sí? Y vamos, el libro lo coordinó, lo hizo Irene García Chacón. Uh-huh. Y esta Irene, pues de uno de las colaboraciones del libro, sacó una frase que es Ojo a Visor, que es una frase que usa Pepe Romera, y lo puso como título del libro. Pues José Romera, además de ser buen profesor de literatura, tiene buen ojo. Pues parece ser que sí. Puesto que si en el mundo de la fotografía el visor es un dispositivo que sirve para enfocar con precisión las imágenes, o en algunas armas de fuego se emplea para establecer la puntería o corregirla, en el ámbito de la cultura española actual existe un visor, y en este caso un visor con mayúscula, que ha proporcionado al mundo editorial y al mundo cultural unos cuantiosos y ya significativos frutos. En efecto, pues desde hace ya algunas décadas, Jesús Visor, Chus Visor, inició una tarea en el año 1968, si no me equivoco, ¿no? Sí, a finales. Y alguien se podía preguntar, bueno, en un programa de literatura, ¿qué hace un editor? Realmente es que el amigo, como es en este caso soy yo, quiere promocionar una editorial que no hace falta que la promocione, o es que también el mundo editorial está implicado dentro del proceso comunicativo de la literatura. Y efectivamente así es, puesto que si los autores escriben, producen, necesitan también a alguien que los reproduzca y en este caso que los edite. De ahí que el editor es una pieza importante dentro de lo que es la comunicación y la trayectoria de los productos literarios. Y por eso hemos traído a Jesús Visor, tanto como productor de cultura, productor en este caso no solamente de poesía, sino también de ensayo crítico, sino porque cumple ahora una de sus colecciones, ha cumplido el número 900, del cual hablaremos. Entonces, Jesús, Chus, ¿cuál es desde tu punto de vista y desde tu experiencia, cuál es el papel del editor dentro del proceso de la transmisión literaria? El editor es un punto importante, claro, pero no es el único. En este mundo tan importante es el autor como el editor y como lector. Pues es una rueda que
se necesitan las tres unas a otras. Era como, no sé, que lo referías tú en uno de esos homenajes que te dieron, reproduciendo aquella frase de Scarpit, creo que era como el editor es como una matrona que ayuda al parto. Pues sí, claro, sí, simplemente ayuda al parto, sí, porque el libro ya lo escribe el autor, en este caso estamos hablando de poesía, pues lo escribe el poeta, y luego, claro, el editor es el que lo hace el libro, pero luego también necesita, como te decía antes, necesita lectores, pero claro, también para los lectores también necesita antes librerías, distribuidores, en fin, una serie de cosas, es todo una mezcla y el editor es una más de todas estas. Y cuando se inició esta trayectoria ya larga y fructífera, decíamos que en el año 68, ¿cómo se te ocurrió? Sí. Y vamos a empezar en una de las facetas de la editorial, la poesía. ¿Cómo se te ocurrió iniciar ese proceso tan fructífero? Se me ocurrió porque en España en aquellos momentos pues no había muchas editoriales de poesía, no había libros de poesía editados, y yo pues tenía ganas de leer a algunos autores que no se encontraban, que no estaban traducidos, y que estaban traducidos, pues bueno, no se editaba poesía en España. Y yo pues tenía interés en leerlos y por ahí empecé a editarlos yo. ¿Cuántos años tenías? 24. 24 años. 24. Un atrevido. Sí, bueno, luego al final la suerte interviene mucho, poco a poco. Sí, bueno, es suerte de cuando empiezas y todavía, claro. La suerte y el trabajo y algo continuado, más, porque la suerte no llama así o no viene. Muchas veces trabajas en vano, muchas veces, en muchas cosas. Pero también va acompañado, para tener ¿verdad? éxito te tienes que tener mucha suerte también, no solo trabajar. Mucha gente que trabaja y no tiene suerte. ¿El número primero cuál fue? El número 1 fue Una temporada en el infierno, de Rimbaud, la traducción de Gabriel Celaya. Claro, y realmente pues fue muy significativo, además. Sí, porque no había ninguna edición en aquellos momentos de Una temporada en el infierno. Y claro, bueno, pues un libro importante, un libro capital, y no había edición. Y tuvo suerte como tuvo suerte también el 2, el 3, y luego poco a poco, pues... Pero vamos, aparte del trabajo, por supuesto que el trabajo es imprescindible. El tener buen ojo también. También, ojo avizor, sí. Yo iba a decir, ¿el gusto literario influye, profesor Romera, o puede influir? Mira, yo casi te lo digo yo mejor. El gusto literario, cuando tú empiezas una colección, cuando llevas 10, 15, 20 libros, el gusto literario es importantísimo, claro, porque te editas lo que de verdad te gusta y lo que quieres, en fin, lo que quieres sobre todo leer y tal. Pero cuando llega ya un número amplio de libros editados, el gusto ya es mucho más relativo. Y cuando llevas más, pues incluso el gusto lo tienes que dejar aparte, porque no puedes editar solo lo que te gusta. Uh-huh. Hay muchas cosas que a mí no me gustan y que las edito, y las edito con mucho gusto además, pero no me gustan como lector. Se podría hacer... El gusto como lector hay que dejarlo aparte. Y además que el gusto del lector depende del lector, ¿no? Hay que decir, tiene que ser el recreador y que es el que luego de definitiva va a elegir dentro de las opciones que hay, va él a extraer y sacar lo que más le apetece. Pero digo, examinando así muy genéricamente lo que es la colección de poesía de Visor, podríamos decir que hay una primera parte, digo por poner la primera, que no que es la de las traducciones, la de los poetas traducidos anteriormente, mejor editados o no mejor editados. ¿Cuál ha sido tu opción a la hora de la edición? La primera opción era más de traducción porque era lo que menos sabía. Aparte de que era, en fin, lo que más me interesaba a mí en aquel momento eran los poetas vanguardistas, sean que todos de traducción, porque en España pues tampoco había mucha vanguardia, que digamos. A mí me interesaba más Tristan Tzara o Camus o los poetas Mayakovsky, un poquito la vanguardia. Y que no habían tenido un eco. No estaban editados, ninguno estaba editado. Cuando yo los editaba en aquel momento no había ninguno editado en España. ¿Y el encargo a los traductores, cómo los elegías? Los traductores, mira, casi siempre, porque siempre no. Al principio muchos los tenías que cargar, claro, pero también muchos me los ofrecían. Muchos me los ofrecían porque ya los tenían traducidos, poetas que habían traducido ya. Por ejemplo, el de Camus, Alfonso Canale lo tenía traducido en su casa y me lo ofreció y se lo edité. El de Nothing in Met, me acuerdo que también lo tenía Soleiman Salón, que era el cónsul de Turquía en España, lo tenía traducido, me llamó, me lo ofreció.
el de Gabriel Celaya también lo tenía traducido él, lo tenía incluso editado en una colección que él hacía en San Sebastián, la Editorial Norte. Es decir, que ahí hay ya un panorama muy importante Muchos nos ofrecían, pues yo también encargué algunos. Exactamente, también, sí. de acceder al lector, del público español, sobre todo. De los primeros, me acuerdo ahora, Pasolini, es que no mira el catálogo, no lo tengo a mano, pero bueno, me acuerdo que el de Pasolini se lo encargué a Antonio Colinas, que era profesor en Italia en aquel momento, y no había editado nada de poesía en España de Pasolini. Y poeta importante dentro de lo que es la nómina actual. Ese fue un encargo, Antonio Colinas. Es decir, y por ejemplo, el de Tristan Tzara, que es el número 2 de la colección, se lo encargué también a un amigo, a Fernando Millán. Y una de las pautas que se ven en esta selección es aquellos poetas que habían intervenido en la vanguardia, ¿no? Sí, puesto que no hay que olvidar también el germen era ese. Que también tú tuviste tus pinitos, ¿no? El estudio de la poesía vanguardista en España. Sí, claro. De la poesía visual. Sí, estaba en un grupo de poesía experimental, de poesía vanguardista, y claro, era lo que nos interesaba, y lo que me interesaba a mí concretamente en aquella época pues era el vanguardismo. Claro que se publicó el volumen, ¿no? Sí, se publicó un libro en Alianza. En la Alianza. La poesía. Es decir, que no solamente has contribuido a la edición, a la publicidad entre los lectores españoles de poesía, sino que también has incursionado en el mundo de la poesía ese vanguardista. Pero ya está muy olvidado eso. Pero en esos orígenes hay que significarlo. El tiempo lo ha olvidado y yo también lo he olvidado. Una segunda rama, podríamos establecer, es la atención a la poesía hispanoamericana. Que también Visor, en este caso su director, ha tenido mucha atención y mucho amor también, por qué no decirlo, para que esa importante poesía hispanoamericana, latinoamericana, pues también tuviese su eco en la colección poética de poesía, una de las más importantes, por otro lado, del mundo en España y en el mundo hispánico. Sí, a mí siempre me ha interesado mucho la literatura hispanoamericana. Y en aquella época pues no había nada editado, no había nada de nada, pero bueno, tampoco de poesía hispanoamericana. Y bueno, pues empecé a editar. El primero que edité fue a Huidobro, a Vicente Huidobro, y luego a Violeta Parra, y a Nicanor Parra también fue de los primeros. Y qué decir tiene que hay también algunos poetas, digamos, que a los cuales te has volcado con ellos, como es el caso de Benedetti, ¿no? Bueno, hay algunos que porque por muchos motivos, por cercanía, por amistad, porque escriben más, porque tienen más lectores, pues muchas veces sí, editan más libros de unos autores que de otros. En el caso de Benedetti es un caso especial, por todos los motivos que he dicho. Claro, y se ha hecho la colección específica, ¿no? Pero también he editado 8 o 10 libros de Claribel Alegría, o 8 o 10 de Juan Gelman. Después, cuando tratemos el tema de los premios, ya veremos cómo también ha habido también una selección importante dentro del mundo hispanoamericano a la hora de la concesión muy merecida de esos premios. Es decir, que es la segunda varilla del abanico que yo quería aquí que nuestros receptores tuviesen muy claro. Y la tercera, claro, como no, pues por los poetas españoles, ¿no? ¿Cómo has distribuido la edición de esta poesía producida en España? ¿Te refieres a los premios? No, los premios los vamos a dejar para después. Ahora, tu edición, ¿qué has editado? Los poetas ya más clásicos, sobre todo, claro, ha sido a partir del siglo XX, ¿no? Sí, casi todo sí. Claro. ¿Y cuáles han sido esos, los más destacados en ese inicio del siglo? Los primeros que edité, si te refieres cronológicamente, yo creo que el primero fue Gabriel Celaya y también Alfonso Canales y Blas Otero, que es el número 12, y Gabriel es el 9. ¿León Felipe? ¿Chus? No, León Felipe fue posterior. Más tarde. León Felipe fue posterior, ya 10 años después. Los primeros fueron esos, y luego después de Gabriel y de Blas Otero fueron los Novísimos, los primeros que edité. Porque claro, están más cercanos generacionalmente, en fin, eran incluso amigos casi todos. Y sí, yo creo que el primero fue Guillermo Carnero, o Barnatán. Y Félix de Azúa también fue de los primeros. Sí. Félix de Azúa, que por cierto ha sido recientemente elegido académico de la Real Academia Española. Sí. Y enhorabuena, Félix. Claro,
Pues digo, entonces han sido poetas ya, digamos, consagrados, ¿no? Pero también hay una vena... No, no estaban tan consagrados. Bueno, digo entonces, pero que para nuestros receptores, ¿no? Que ya poetas... Ah, bueno, ahora sí lo están, claro, sí. Eso. Pero también, claro, la colección de poesía no ha olvidado a los más jóvenes, ¿verdad? No, claro, hay de todo, hombre, 900 títulos, tiene que haber de todo, claro, más jóvenes, más mayores, pero jóvenes hay muchísimos. Poetas que han publicado el primer libro mensual hay muchísimos. Y eso es importante, porque también salir a la plaza pública. Eso lo tienen que decir los críticos y los lectores, eso no lo voy a decir yo estoy convencido de que sí, pero no me lo voy a decir yo solo. Pero realmente hay que reconocerlo, que has ayudado, ¿no?, a que salgan a luz pública una serie de poetas jóvenes, tanto hombres como mujeres. Hombre, yo creo que después de 900 títulos se supone que algo habrá hecho una editorial que con tantos años a favor de la poesía. Porque vamos, mala cosa sería que en 900 no hubiera hecho algo bueno. Claro. Y en el terreno ya de un poco de interno de tu experiencia personal, ni que decir tiene que los poetas te ofrecen los libros, ¿no? Sí, claro, por sí. Rillo, ¿no? Sí, ofrecen... Hombre, en general, bueno, ahora con correo electrónico ha aumentado los libros que se ofrecen, claro. El número de envíos. Sí, ¿no? Ahora pues cada mes vienen como 30 libros mínimo que se ofrecen. 30. ¿Y qué criterio para la publicación o no publicación suele seguir? Hombre, depende de muchas cosas. Cuando un poeta es muy difícil porque el visor tiene una estructura un poco que tiene que editar de un libro. Menos de 2.000 ejemplares no puede editar. Aunque eso no quiere decir que lo venda, claro. Y entonces hay otras editoriales que editan menos y pueden echar mano de poetas más jóvenes que pueden editar menos. Yo, como tengo que editar tantos, tengo que editar menos. Pero si entonces el número, y hago un paréntesis, el número, según el ISBN, de libros publicados en España va entre 70 y 80.000, incluyendo folletos y cosas de esas, de los cuales el número mayor de libros que se editan son los de poesía, puesto que realmente muchos son autoediciones, teniendo, claro, hoy en día la posibilidad. Son casi 10.000, que es una barbaridad. Claro. Que parece que en este país haya tanto poeta. No hay 10.000 lectores. Poetas sí hay más de 10.000. Pero 10.000 lectores de poesía no es muy difícil. La poesía, como decía Juan Ramón Jiménez, para una inmensa minoría, pero una inmensa minoría muy asentada, muy consolidada, muy sólida. El lector de poesía es fiel. Claro. Sí, suele ser. Suele leer siempre. Claro, y claro, dentro de esos 30 libros de los cuales pues el resultado son 1, 2... No, hombre, los que están bien, yo les recomiendo que se puedan presentar algún premio de los que yo edito, de los que yo no edito, da igual, que se presenten al que quieran. Pero vamos, yo les recomiendo que puedan presentar algún libro, porque editarlos es imposible, claro. Imposible del todo. Sí, claro, y además teniendo tantas posibilidades como hay hoy, ¿no? Sí, claro. Que se editan. Pues como estamos hablando de premios, los premios realmente pues tienen buena fama para unos, mala fama para otros. ¿Qué te parece a ti el concepto genérico de premios y la realidad de que haya premios de poesía? A mí me parece que los premios son muy importantes para los poetas. Por lo menos para los poetas, más que para nadie, es muy importante que haya premios. Ahora, claro, hay premios en España, puede haber 400. Ahora han bajado, creo que hay como 300. Había un punto de información cultural, el Ministerio de Cultura, yo no sé si existe, donde había una barbaridad, porque claro... Hubo una época que había más de cerca de 1.000. Pues claro, sí que cada ayuntamiento... Hace 8 o 10 años. Son premios, digamos, ayuntamiento distintos. Ponía su premio de poesía y claro... Luego hay premios de un poema, de premios de muy variados. Porque realmente la apertura o la ventana... Pero premios siempre han existido. Claro, y deben de existir. Ahora hay más, pero siempre han existido. Y luego para los poetas es muy importante poderse presentar, por lo menos que le publiquen el libro ya es muy importante. Sí, claro, y es que es un sin mundo un premio es muy difícil que muchos hubieran publicado el primer libro. Es un aliciente, además, ¿no? Claro. Para el propio autor y luego la posibilidad de... Además, el aliciente luego lo da el premio, sí, o sea, el premio concreto. Pues no es lo mismo ganar un premio que ganar otro premio, claro. Por cierto,
En la relación de la editorial Visor con nuestra universidad, con la UNED, hay que destacar la colaboración que tiene Visor con el Premio Internacional de Poesía Ciudad de Melilla, Claro. que desde que yo fui decano y que instituimos la nueva colaboración de la UNED con la Ciudad Autónoma de Melilla en el año 91, ya ni me acuerdo, pues se estableció que no solamente se lo editaba la antigua colección de poesía Rusadir, que no se vendía ni que tenía ningún tipo de circulación, porque se editaba No, y bueno, se era quedaba. novenal. Por eso digo Claro. que era hasta que entonces, en esa nueva etapa, que dio un cambio radical el premio de poesía, puesto que anteriormente había sido una etapa de muy poetas ya muy mayores, muy consolidados, y aquí se abrió a una nueva etapa que recuerdo que inició Felipe Benítez Reyes con Vidas Improbables, que luego, por cierto, ganó el Premio Nacional de Literatura, y que también tuvo un IVA añadido, que era editar no solamente el poemario, el libro impreso, sino acompañado de un CD donde el propio autor reproducía la lectura de ese volumen, que por cierto se realizaba también aquí en la UNED. Sí, en los estudios de Y la que UNED, sí. Me acuerdo. Y que últimamente ya se perdió ese... Sí, pues yo creo que eso habría que retomarlo porque era una buena iniciativa, ¿eh? Claro. Una iniciativa que también tiene Chus Visor con las antologías personales de autores, que es una posibilidad de escuchar al autor, al propio autor, leyendo su poema, que es algo que se ha perdido, pero yo creo que para la entonación, ritmo y que como, es muy importante. Como documento, ¿no? Hombre, un poeta, no es lo mismo leer tú un poeta que sea el que te lea él. Y es un documento también, guardar en el archivo de voz, ¿no? Tener la posibilidad de tener a unas voces ya que son muy importantes dentro de la trayectoria. Pero volviendo a lo de antes, el premio Melilla, después de aquello, pues se ha convertido en uno de los más importantes que hay en España. Pues uno de los mejor dotados, porque son 18.000 euros. Dotado muchas veces que hay por premios otra parte, que están mal dotados. pero digo que también es significativo, ¿no? Porque había también el Juan Carlos, era... Sí, el de Marbella. El de Marbella, pero ya desapareció, ¿no? No, eso lo quitó Gil. Lo quitó. Por cierto, de Marbella, tu presidente del Athletic. Mi presidente del Athletic. Porque Chus Visor, hay que decirlo, es un fan rotundo y profundo del Athletic de Madrid. Nunca lo oculta, ¿eh? Nunca lo oculta. Lo luzco. No solo le dieron, lo luzco. ¿Qué le dieron allí? Y bueno, aquí mira, aquí tienes la medalla, la llevo puesta. Del Athletic. ¿Y tu experiencia entonces con los premios? ¿Cuál les digo ya como editor? ¿Cuál es tu experiencia? Y de los premios es que... Tú editas muchos. No, edito, creo que son 6. Y muchos significativos. Pero en España hay 400, ¿eh? Pero por eso digo, pero que muy significativos, ¿no? Bueno, luego son significativos pues porque un premio, los premios empiezan todos iguales. Y luego los premios los tienes que cuidar, tienes que poner una editorial que esté bien, un jurado que esté bien. Cuando el libro sale editado, que esté en las librerías, que la gente se entere de que ha salido. Pero claro, eso, de los 400 premios que hay en España, eso lo consiguen los que lo quieren conseguir, que son 10 o 12, como mucho. Sí. Los demás la gente no sabe que existen. Sí. Pero realmente, y además, la colección, que por cierto, ¿por qué fue negra? En su origen, que fue el diseño... Eso fue una cosa de Alberto Corazón, que también era muy experimental. Alberto Corazón, que fue el que diseñó el logo de la editorial. No es como dijo Juan Cruz, porque era lo más antimadridista. No, eso fue anterior. Pero ya también la imagen influye mucho en la asociación, ¿no? De la gente. Sí, ¿no? la imagen visual, el primer golpe de calidad, ¿no? Cuando Visor empezó negro, el color negro, pues resultó muy extraño en general, porque no había ninguna colección, ya no solo en España, no había ninguna colección negra. Y luego al cabo del año, los 2 años, ahora hay muchísimas. Sí, claro. La segunda yo creo que fue Cátedra, un par de años después. Sí. Y luego Tusqué 3-4 años después y ya la mitad son negras. Sobre todo de poesía hay bastantes negras. Una apuesta valiente, también. Sí, no, y además fue muy acertada. Yo creo bonita, que a mí mucha gente es elegante, el diseño yo creo que es muy bonita. Sí. Y por lo que respecta, digo, como ya nos queda no mucho tiempo, hay otra faceta importante dentro de tu labor editorial, que es la de hay muchas colecciones, no voy a El poeta en su voz, de Viva Voz, Palabra de Honor, Visor Poesía Española,
La estafeta del viento, que es la de la Casa de América, Sí. ¿no? Y digo, pero también hay otra labor significativa que ha sido la colección, digamos, donde hay estudios críticos ya sobre menos la lengua, pero más la literatura, ¿no? Y ya va por el 100 y pico, ¿no? 160. Por eso, imagínate. 160 más o menos, sí. Y que también nosotros, en uno de las varillas de nuestro Por lo menos seminario, por lo 10 o 12, menos claro. más. Pero te quería aclarar una cosa. La estafeta del viento no tiene nada que ver con la Casa de América, ¿eh? Bueno, eso fue La estafeta del viento la es una revista cosa- aquella que Una cosa hicisteis que hacíamos con luego García Luis. Montero y yo, Sí, que le prestamos el título, porque el título es nuestro, sí, la está revista la registrado hacíamos todos y nosotros, está consignado. y lo que es la colección de poesía, que es lo que estamos hablando, la hacemos Luis y yo, Sí. y ellos ni la ven, vamos. O sea Sí, que, sí, eso. es que no lo mezcléis la Casa de América con la estafeta del viento, no tiene nada que ver. No, bien, pero digo que si es que como hay tantas, pues entonces tantas Ya. manifestaciones, bueno, pero lo que estábamos hablando, la colección dentro de estudio de estudios críticos también es significativa, que van haciendo y que pues hay también mucha fundamentación y muchos trabajos muy importantes a la hora del estudio fundamentalmente de la literatura española, así que con lo cual también pues todos los que investigamos la literatura te agradecemos esa labor y ese trabajo que también Hombre, llega. yo creo que, igual que era lo de poesía antes, te digo ahora de los ensayos. Yo creo que, quitando Gredos, claro, que es la clásica más de toda la vida, yo creo Y que que está ninguna en periodo- colección ha editado 160 libros No. de filología. Claro. Pues me parece que tenemos, al menos le hemos dado a nuestros receptores, no todo lo que es la trayectoria de una editorial tan importante como es Visor, sino que hemos dado, pues eso, unos pinceladas. Una pincelada, pero yo creo que es una forma de acercarse Pero también, ¿no? creo De que estimular y ver la labor de la una labor editora ahí. muy importante por la cual pues no solamente no congratulamos los estudiosos, los gracias. investigadores, sino también, como no, pues también felicitamos a Chus, a la colección, a la editorial Visor, Muchas por ese gracias. trabajo bien hecho y tan extenso y tan importante. Yo Muchas quería gracias. volver al libro al que hablábamos al comienzo, Ojo a Visor, que es un homenaje, en suma, a la labor de Chus Visor. 75 colaboraciones en prosa y en verso de escritores, críticos, historiadores de la literatura y periodista. Esto no será el anuncio de una retirada, ¿no, Chus? No, de momento no, vamos. No lo tenía pensado. No. Bueno, me quedo más tranquilo. Larga vida a la poesía y a la editorial Visor. Pues José Romera Castillo, catedrático de Literatura Española, y Jesús García Sánchez, Chus Visor, editor, muchas gracias y espero encontrarnos aquí en una mesa de estudio en una nueva ocasión. Hasta Cuando pronto. queráis. Hasta pronto. Bueno.